Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Fronteras Dinámicas, analizando el movimiento que transforma el mundo. Soy Nancy Evelyn Rodríguez Ornelas y es un verdadero placer estar el día de hoy. Hola Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Nancy. Bueno, pues el día de hoy muy contentos por el tema que tenemos hoy. Claro que sí. El día de hoy hablaremos de la movilidad de talento, un tema de suma importancia y, por supuesto, que es un tema que no podemos dejar de analizarlo bajo la lupa crítica. Antes, este término era conocido como fuga de cerebros, pero en la actualidad seguirá siendo este el término correcto. De eso y muchas cosas más platicaremos el día de hoy. Acompáñenos. La migración, pues es un tema que hemos estado viendo a lo largo de estos programas, pero tenemos también un factor importante que es la migración calificada. Esta migración de profesionales, de profesionistas altamente calificados que deciden irse hacia otro país, principalmente hacia los Estados Unidos o países desarrollados, para desarrollar ya sea sus investigaciones o buscar una opción más de empleo. Bueno, y para definir técnicamente qué significa a un migrante altamente cualificado, es cuando nos referimos, Antonio, a esas personas que tienen una formación académica en licenciatura, en maestría y en doctorado. Y cuando tenemos esa preparación, es cuando se da pues esta movilidad de talento. Aquí lo interesante es analizar qué es aquello que provoca esa movilidad de talento. Y es que existen dos factores, el factor de empuje y el factor de atracción. Así es. Fíjate que hay países que atraen a la migración altamente calificada y no necesariamente por temas económicos. También el migrante calificado busca un lugar en donde desarrollar sus investigaciones, donde haya un avance científico en el cual él pueda desarrollarse y también un lugar donde haya una mejor condición de vida. Por eso la migración calificada no siempre se da por temas económicos y bueno, también se habla que esta migración puede revertirse de manera positiva para el país que los dejó ir. Así es. Fíjate que ahorita que decimos de este factor de empuje, pues se puede dar por diversos factores, ¿no? Primero, esa inestabilidad económica, la falta de infraestructura en la investigación o aquellos famosos techos de cristal. Y definitivamente, pues ese factor de atracción, pues bueno, el salario, pero también no solo el salario, sino que tú garantices esa plaza laboral. Muy bien, pues esperemos que este tema sea de mucho interés para ustedes y bueno, continuamos con la siguiente sección. Estás viendo TV UAS, Televisión Universitaria. Adéntrate al fascinante mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología, de la mano de expertos en la materia. Disfruta de entrevistas, análisis y debates. Amplía tu conocimiento todos los martes y jueves, 12 y 19 horas, y domingos, 12 horas. Solo por TV UAS. Aquí la ciencia cobra vida. Conoce a los científicos que con pasión transforman el mundo, tecnología, innovación y motivación en un programa que inspira a las nuevas generaciones. Martes y jueves, 13 y 17 horas. Sábado, 12 y 18 horas. La ciencia te espera en Actis. Solo por TV UAS. Bueno, pues lo prometido es deuda. El día de hoy está con nosotros un invitado formidable para nosotros que conoce muy bien sobre los temas que abordamos en este programa y pues le damos la más cordial bienvenida al doctor Hammurabi Gamboa Rosales. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias, doctor. Voy a darme la tarea de leer una breve reseña del doctor Hammurabi. Con una sólida trayectoria académica y una amplia experiencia en investigación aplicada, desarrollo tecnológico y gestión pública.
Actualmente se desempeña como director general del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, cargo que ocupa desde el 2021 y desde ese espacio impulsa políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la cultura científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en el estado de Zacatecas. Y bueno, pues el día de hoy justamente tenemos el tema que tiene que ver con la migración calificada. Doctor, y respecto a ello, pues quisiéramos que nos platicara un poquito el panorama en el estado, a nivel nacional. ¿Cómo se está viviendo esto de la migración altamente calificada? Bueno, la migración o la movilidad que se da, que antes conocíamos como fuga de cerebros, Sí. en el mundo desde 1980 se ha dado esta migración de talento calificado que tanto se va a formar o se va a trabajar. Y bueno, allí Zacatecas y México pues tenemos un sentido nacionalista o proteccionista, y la ciencia y la tecnología y también la innovación se complementan, no es excluyente, ¿verdad? Entonces ahí yo sí, año con año, por ejemplo, se emiten 100 becas para estudiar en Alemania. ¿Y por qué estudiar en Alemania? Aparte del prestigio que se da en sus universidades, ellos tienen una dinámica de innovación y de introducción del conocimiento, una transferencia de productos y servicios que te permite rápidamente incrustarte en el mundo de la industria, ¿no? En cualquier ámbito del conocimiento. Y ello, pues te puedo decir que en México no se llenan ni 60 becas. Entonces ahí como sociedad, como instituciones educativas, pues sí tenemos el reto de aprender idiomas, el reto de... Yo les decía mucho cuando me visitaban, anímense a cruzar el río Rin, porque parece que cuando van a Europa nada más se fijan en las lenguas romances, en Francia, en Italia, en España, y bueno, también hay muchos van a Inglaterra, pero cruzando el río Rin también hay muy buenas universidades que están haciendo bien las cosas, que se están desarrollando en el mundo empresarial e industrial, y ya vemos casos de éxito como es la India, que lanzó muchos de sus investigadores, de sus estudiantes tanto a Europa como a Estados Unidos, y ahora la India ya es una potencia económica e industrial y de investigación, así mismo como China, ¿no? Recuerden, los que son muy jóvenes, hablen con sus abuelos, con sus padres, que era China en 1980. Todavía veíamos las imágenes de una China en bicicleta. Y ahorita veamos que es la China, y en un lapso de 30 años con esa movilidad que antes llamábamos fuga de cerebro, pues se le ha permitido fortalecerse en lo interno y aprender de lo externo y complementarse en un ambiente multifactorial, internacional, y que al día de hoy pues es la segunda potencia económica y tecnológica del mundo. Incluso ya varias de sus universidades están en el top 10 mundial. Así es, y justamente la fuga de cerebros se decía, bueno, o ese término pues ya no está tan bien aceptado porque fuga pues tiene que ver con una pérdida, ¿no? Y entonces ahora se habla pues de que esta movilidad de talentos también es beneficiosa para los países que envían a este capital altamente calificado. En el caso de México, ¿cuál es nuestra situación? ¿Realmente es algo que nos va a potenciar o nos está potenciando, o estamos perdiendo a este capital calificado? Zacatecas tiene una gran oportunidad. Déjate comento algo. Voy a hacer la analogía histórica. En 1850 hubo una gran crisis alimentaria en Irlanda. Se da la migración hacia Nueva York. Y bueno, Irlanda siempre había sido una colonia de Inglaterra con un ingreso per cápita pues, muy deplorable en Europa. Y bueno, se da la Unión Europea y las empresas americanas, por ese contacto y ese vínculo cultural con la comunidad irlandesa de Nueva York, pues las empresas americanas entran a la comunidad europea a través de Irlanda. Y ahorita Irlanda supo aprovechar esa oportunidad, ese vínculo en cuestión de raíces, en cuestión cultural. Irlanda tiene un ingreso per cápita mucho mayor que Inglaterra, es un
país desarrollado en vinculación y en el área de negocios tecnológicos. Nosotros tenemos esa oportunidad y específicamente en Zacatecas. Zacatecas es un estado binacional. La mitad de los zacatecanos que habitamos este planeta Tierra está en Estados Unidos y específicamente en San José. Yo muchas de las veces le pregunto a los estudiantes, ¿por qué creen que la mayoría de sus parientes que están en Estados Unidos están en San José, California? Y pocos me lo saben responder. Al final de cuentas, ellos están brindando servicios a los ingenieros o a los especialistas del área de San Francisco. Y ellos demandan los servicios en San José, que es donde viven y hacen su vida personal. Entonces, ahí tenemos esa gran oportunidad de que la migración que tenemos por oficios, poderla transformar a una migración que sea de profesionalismo y que nos permita ya sea anclar negocios hacia Estados Unidos o que ese know-how que se pueda realizar o obtener en el Silicon Valley de Estados Unidos pues se transfiera a Zacatecas. Ese es el gran reto, pero también hay que decirlo, tenemos ahí una barrera cultural y lingüística que no hemos sabido sobrepasar. Hay que aprender inglés, jóvenes, hay que aprender inglés, maestros, porque en medida que nosotros tengamos esa habilidad lingüística, pues también podremos transmitirle la confianza y las metodologías de aprendizaje en otro idioma a nuestros alumnos, tanto de licenciatura, de maestría y de doctorado. Doctor, platíquenos, ¿cuáles son las áreas del conocimiento que usted considera que son las más afectadas por la movilidad? Bueno, las más afectadas son las áreas de las ingenierías de software, la ingeniería de computación, la ingeniería, ahorita que ya tenemos de inteligencia artificial, mecatrónica. La área de mecánica y de aeroespacial no lo es tanto, porque en países altamente desarrollados son áreas de seguridad nacional y ahí no se permite que extranjeros lleguen a trabajar y adquieran el know-how en esas áreas específicas que tienen mucho que ver con la aerodinámica, en cuestión de motores para aviones, en cuestión de aeroespaciales. Eso sí está más cerrado a habitantes o pobladores del país de origen. ¿Y para las áreas de las ciencias sociales? Bueno, ahí también hay algunas oportunidades, pero primordialmente el vínculo se da en el área tecnológica, en el área de implementación, y las áreas de ciencias sociales se enfocan más al intercambio y el crecimiento cultural, el crecimiento y desarrollo y estudio de las sociedades, asimismo como también de algunos aspectos específicos en economía, en finanzas y cómo interrelacionarse y generar mejores condiciones para las sociedades mutuamente, ¿no? O problemáticas que han surgido en ciertas regiones del mundo. Y bueno, pues esa es la oportunidad que se da en el ámbito de movilidad, pero ya en un ámbito industrial, pues precisamente se dan las ciencias básicas y las ingenierías. Perfecto, muy bien. Muy bien, doctor. Y hablando un poquito sobre esto, sobre la movilidad, hay una circulación de talentos. Bueno, en algunos países desarrollados se está dando esta circulación donde pues el migrante altamente calificado va, se especializa, aprende y luego regresa y eso le da un aporte al país. Sin embargo, algunos investigadores que han seguido la pista de estos migrantes pues difícilmente están regresando. No, yo soy ¿Qué percepción le da sobre esta o qué experiencia tiene sobre esta circulación? Mira, el país de las oportunidades es México, eso sí se los puedo decir a los compañeros, pero también hay que ir a generar lo que son esas relaciones, esos vínculos de confianza a través del trabajo, esas oportunidades cuando ya estás trabajando allá, cuando estás colaborando con universitarios o empresas, pues te das cuenta de las áreas o líneas de generación de conocimiento frontera que se está aplicando, se está transfiriendo para una oportunidad de negocio o monetización del mismo conocimiento que se adquirió o se compró a través de una patente y cómo se implementa y los mecanismos que se usan para la implementación. Eso es fundamental. Y México tiene esa gran oportunidad. Tenemos un bono poblacional. La escuela en México es gratuita, es pública. En otros países tiene un costo inherente. Entonces, México te ofrece esas facilidades. Muchas de las veces, platicando con los colegas, voy a ser muy franco, el Estado nos educa, el Estado nos beca, el Estado nos contrata,
el Estado nos da los laboratorios, no podemos decir que no existe esa oportunidad. Ustedes vayan a otros países y les van a decir, no, yo debo $100,000, $200,000 o 100,000 euros por el pago de la colegiatura donde estudié. Y por eso también demando el que donde trabaje o brinde mis servicios, pues se me retribuya económicamente por la inversión que hice. Entonces esa es una gran oportunidad que a veces no consideramos, ¿no? Ustedes vayan a cualquier parte del mundo y aprender un idioma es súper caro. Entonces ese balaje institucional y académico que tenemos gratuitamente hay que aprovecharlo, pero sí hay que ir afuera para generar esos lazos de confianza. Yo te puedo decir que cuando estuve trabajando en Panasonic, en Detroit, analizábamos varios sistemas de control, llamamos nosotros ROW, Rest of the World, para una implementación tecnológica en el idioma español. Bueno, le llamaban US Spanish, ya están apropiándose del español. No había una empresa mexicana que lo hiciera, porque no había la relación o el vínculo de una persona o de una empresa mexicana que le brindara el servicio de testing para un sistema de control automotriz. Y bueno, los costos que ellos pagan en cuestión de implementación, revisión para determinadas zonas geográficas del mundo, pues son altos, porque también demandan mucha seguridad, mucha capacidad y también mucha seriedad y servicio al cliente cuando ellos buscan un proveedor. Y eso también lo estamos viendo en la minería, que nos pasa que no encuentran las mineras transnacionales la cadena de proveeduría con la fiabilidad necesaria para incrustarnos en ese mundo. Entonces los investigadores, los estudiantes, también los jóvenes, tenemos ese compromiso de ir ya hacia una madurez intelectual, una madurez empresarial y una madurez universitaria que afronte y se suba a este tren que llamamos nosotros ahorita internacionalismo, pero que realmente ya es una dinámica que viene desde hace cerca de 40 años. Yo quisiera hacerle esta última pregunta. ¿Cómo visualiza usted ahora a los académicos, a los investigadores que buscan esa movilidad? Porque no hay esas plazas públicas, esas oportunidades en universidades y donde está esa competencia por estar dentro de la academia, y lamentablemente el sistema educativo mexicano pues no puede dar esas plazas con esa certeza. ¿Qué opina usted de ese tema? Bueno, tenemos que abrir nuestros horizontes. También nuestras instituciones y también nuestro crecimiento poblacional tiene un límite, eso hay que reconocerlo. Y te los puedo decir con gran satisfacción, una bióloga originaria de Jerez, Zacatecas, hace 2 años fue contratada por una universidad suiza, se me fue el nombre, creo que fue en Berna, en Bern, y la contrataron en línea como docente. Entonces ya tenemos que ir hacia la contratación. Muchos de los sistemas de ingreso a diferentes universidades como docentes, como investigadores, ya son internacionales, ya son abiertos y te evalúan y compites contra diferentes investigadores del mundo y puedes ingresar y puedes incrustarte en estas universidades, investigar y generar esos vínculos con la universidad. Ahorita, como bien lo mencionaban, hemos generado ya un cúmulo de investigadores que a Zacatecas lo posiciona en el top 10 nacional. Y esos investigadores hay que consolidarlos, hay que acrecentarlos, pero también hay que motivarlos a que salgan fuera y que alimenten a nuestra universidad, a nuestra región, con esos vínculos que les platicaba, por ejemplo, de Irlanda, ¿no? Porque el internacionalizarnos, el ir hacia afuera, el conquistar el mundo, y no hay que olvidarlo, nuestros ancestros eran aventureros y nosotros lo tenemos en el ADN y no sé qué nos ha pasado. Bueno, sí lo tenemos muchos migrantes, pero a nosotros como investigadores nos falta ir hacia allá y encontrar esos lazos comunes, esos lazos de desarrollo que permitan a Zacatecas, a la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero sobre todo a México crecer y tomar un valor más relevante en el ámbito mundial. No, pues muy interesante, doctor. La verdad es que nos deja para reflexionar muchos temas de interés, porque necesitamos cambiar sí, esta forma que nosotros hemos venido desarrollando sobre
el conocimiento. No, y si me lo permiten, también algo muy importante que me decían, oye, ya no podemos salir, a veces está ya desbordado lo que es el ingreso a ciertas universidades nacionales o estatales, y es lógico. En el mundo, principalmente en Latinoamérica, representamos el 1% de la generación de conocimiento. El 30% se da en Norteamérica, el otro 30% en Europa y el otro 30% en Asia del Norte. Entonces, y bueno, ya el resto entre África, el Medio Oriente, Asia del Sur, algo ahí de Oceanía. Entonces, pues valórenlo, tenemos que ir hacia Norteamérica, tenemos que ir a Europa, tenemos que ir al norte de Asia, que es donde está la generación de conocimiento en mayor magnitud, y también en mayor magnitud se da la transferencia de este conocimiento a aplicaciones y servicios. Y bueno, pues tenemos que aprovechar esa oportunidad, porque muchas de las veces se me cierra lo que es Latinoamérica o Iberoamérica, y ustedes se están encapsulando en un mundo que concentra el 1% de la producción científica mundial. Cuando aquí a 7 horas tenemos el 30%, la mayor potencia económica y tecnológica todavía en el mundo, y pues hay que aprovecharlo, ¿no? Lo que es el TMEC, pues también representa que nosotros tenemos que ser punta de lanza, tenemos que ser ejemplo de nuestros alumnos, para que ellos el día de mañana con toda confianza puedan también ir y trabajar o estudiar en Estados Unidos, en Canadá o en Europa. Muy bien, doctor. Pues nada más ya, finalmente, el COSIT. ¿Qué hace el COSIT? Bueno, el COSIT es un consejo que dirige las políticas públicas y fortalece el quehacer científico y tecnológico en Zacatecas, en todos los niveles educativos, cuyo objetivo es generar lo que son las vocaciones tempranas, muy abocadas a ciencias y tecnología, pero también ahora con la nueva ley de ciencia y tecnología del año 23 se incluyeron las humanidades. No puede haber ciencia y tecnología sin humanismo, eso lo ha dicho nuestra presidenta. Y adicionalmente pues tenemos varios programas, lo que ahorita tenemos el programa de apoyos COSIT, donde apoyamos lo que es estancias de investigación, publicaciones científicas, eventos de difusión y divulgación, asimismo como también proyectos de desarrollo tecnológico. Tenemos lo que es el Centro de Comunicación y Difusión del Conocimiento, donde muy gratamente incrementamos el servicio a 30,000 usuarios. Lo estamos renovando, lo queremos inaugurar para la Semana del Día del Maestro, eso les doy la primicia. Padre. Y ahí vamos a reconocer el esfuerzo de las y los investigadores de los programas de posgrados y también de aquellos que fueron galardonados y reconocidos con el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología. No, pues muy interesante. Sí. Y bueno, queda ahí la invitación, ¿no? Para que puedan acercarse al COSIT y seguir pues de cerca pues todo lo que son las ofertas que tiene y sobre todo las convocatorias, ¿no? Que hace y todo el impulso de la tecnología para el bien de nuestro estado. Así es, y también les comparto, cuando decían de políticas públicas, sometimos una nueva ley de ciencia y tecnología donde se establece ya, aparte de la municipalización de la ciencia y la tecnología, muchas de las veces creemos que en la federación y en el estado se concentra el quehacer científico y no, debe de ir al municipio. También la creación de centros públicos de investigación estatales, eso es fundamental. Al ser un estado libre y soberano, pues Zacatecas también debe tener una ley que le permita generar sus centros de investigación para que atienda las necesidades de los zacatecanos. No, pues muchas gracias, doctor. No, pues un placer Gracias estar por con ustedes. acompañarnos y esta es su casa, es Televisión Universitaria. Gracias por estar con nosotros, doctor. No, gracias a ustedes y felicidades por el programa. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Estás viendo TV UAS, Televisión Universitaria. Adéntrate al fascinante mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología, de la mano de expertos en la materia. Disfruta de entrevistas, análisis y debates. Amplía tu conocimiento todos los martes y jueves, 12 y 19 horas, y domingos, 12 horas. Solo por TV UAS. Aquí la ciencia cobra vida. Conoce a los científicos que con pasión transforman el mundo, tecnología, innovación y motivación en un programa que inspira a las nuevas generaciones. Martes y jueves, 13 y 17 horas. Sábado, 12 y 18 horas. La ciencia te espera en Actis. Solo por TV UAS.
Bueno, Nancy, pues hemos llegado a la sección Saludos Migrantes, una sección que ha gustado bastante. Sí. Y son un espacio justamente para aquellos migrantes que quieren seguir en contacto con nosotros a través de sus envío de mensajes. Y bueno, quedan abiertos cámaras y micrófonos. Adelante. Adelante. Muy buenos días, estamos aquí saludando en sus espacios, Texas, un servidor, Antonio Flores Olvera. Soy originario de Jerez, Zacatecas, y con mucho orgullo puedo decir que es una tierra preciosa nuestro estado. Yo me dedico aquí en El Paso, Texas. Tenemos un camioncito de comida que alimentamos, y nuestra mayor clientela son zacatecanos, pero también estamos dominando al anglosajón. Bendiciones, felicidades para todos y échenle ganas, sigan adelante, que no haya desánimo, y un saludo con todo el corazón, Zacatecano. ¿Sabías que la tradicional fuga de cerebros está pasando de moda? Hoy la academia prefiere un término más dinámico, movilidad de talento. Ya no hablamos de una pérdida definitiva, sino de un flujo global de mentes brillantes. ¿Por qué se van? No es solo el salario. Los profesionales cualificados buscan ecosistemas de innovación. Se mueven por factores de empuje, como la falta de infraestructura, y factores de atracción como laboratorios de alta tecnología y flexibilidad laboral. El impacto social es dual. Por un lado, está el riesgo del drenaje en sectores críticos como la salud. Pero por el otro, la circulación de cerebros mexicanos en el extranjero que envían de vuelta remesas cognitivas, mentorías y redes de contactos que modernizan el país desde afuera. En el 2026 el reto para México no es cerrar la frontera al conocimiento, sino competir en el mercado global. La clave está en convertir la migración en un puente que el talento circule, aprenda y sobre todo encuentre razones para volver o colaborar. En la economía del conocimiento, el país más rico no es el que retiene a su gente, sino el que mejor sabe conectarla. Bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión. El día de hoy ha sido un tema muy interesante que retomaremos en siguientes programas. Muchas gracias, Nancy, por tus aportes, y bueno, ojalá que a toda la audiencia haya gustado el contenido de este programa. Claro que sí, les agradecemos que nos hayan acompañado hasta el final y por supuesto no se pierdan nuestra próxima emisión de Fronteras Dinámicas, analizando el movimiento que transforma el mundo. Hasta la próxima.